Bueno, en este ejercicio lo que nosotros vamos a investigar es el movimiento de una partícula en el plano XY. Esa partícula está confinada a moverse solamente en el plano XY y además lo hace con aceleración constante. La componente X de esa aceleración vale 6 metros sobre segundo al cuadrado y la componente Y de esa aceleración vale 4 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan como dato la condición inicial, es decir, cuál es la posición y cuál es la velocidad en algún instante. Ese instante es el instante 0 segundos en este problema. La posición inicial vale 100. 100 en el sentido del versor Y. Y además nos dicen que en el instante 0 la partícula está en reposo. Que está en reposo quiere decir que el vector velocidad en el instante 0 es el vector 0. ¿De acuerdo? Escribir esto y decir que la partícula está en reposo y por lo tanto la velocidad vale 0 es un abuso de lenguaje, no está correcto, porque de este lado tenemos un vector y de este lado tenemos un número, que es un escalar. Estamos igualando un vector con un escalar y no se puede hacer esa equivalencia. Un vector siempre debe ser igual a otro vector y un escalar debe ser igual a otro escalar. Si nosotros queremos escribirlo de esta manera, lo que tendríamos que poner es lo siguiente: como sabemos que la partícula se mueve en el plano XY, quiere decir que la velocidad inicial será 0 metros por segundo en la dirección Y más 0 metros por segundo en la dirección J. ¿De acuerdo? Es decir, que vale 0 en ambas componentes. Aquel vector cuyas todas componentes valen 0 es el vector nulo. Por eso simplemente se puede todo empaquetar escribiéndolo de esta manera. Nos piden calcular la posición de la partícula en cualquier instante. Es decir, lo que nos están pidiendo es calcular esto. Bien, ahora, en el caso de un movimiento con aceleración constante, como es este problema, la posición en cualquier instante se puede calcular de la siguiente manera. Es la posición en algún instante inicial más la velocidad en ese instante inicial por delta t más un medio de la aceleración, que es constante, por delta t al cuadrado. Esa es la ecuación de movimiento para una partícula que se mueve con aceleración constante. Ahora, ¿cuánto vale el instante inicial? Vale 0. ¿Cómo se calcula el delta t? Delta t es el intervalo de tiempo transcurrido entre t y t0. Como t0 vale 0, delta t vale t. ¿De acuerdo? Así que la posición en cualquier instante será la posición inicial, que vale 100. 100 en el sentido Y. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial es el vector 0. Por delta t. Delta t es simplemente t. Más un medio de la aceleración. La aceleración tiene componente x, y, que vale 6, y componente en el sentido del versor j, que vale 4. 6i más 4j. ¿De acuerdo? Fíjense que si la aceleración tiene componente x que vale 6, componente y que vale 4, eso lo que quiere decir es que la aceleración es igual a 6 metros sobre segundo en la dirección y más 4 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección j. Segundo cuadrado, segundo cuadrado. Y a esto hay que multiplicarlo por delta t, que vale t al cuadrado. Fíjense que no estoy poniendo unidades. Acá se supone que acá va metros, aquí va metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, y en el tiempo va segundo al cuadrado. Las unidades las vamos a poner al final, no se preocupen. Bueno, por lo tanto la posición en cualquier instante será 100 en el sentido del Y, esto vale 0, así que no me molesta, más un medio lo voy a distribuir en el producto. Sería un medio por 6, que vale 3, y un medio por 4, que vale 2. Y esto por t al cuadrado. Esta es la ecuación de movimiento que nos permite calcular la posición en cualquier instante. Si lo queremos poner con unidades, sería de la siguiente manera: 100 metros en el sentido de las Y, más el tiempo va a tener como unidad segundo al cuadrado. Así que de este lado vamos a tener que tener metro dividido segundo al cuadrado, para que cuando se multipliquen las unidades quede metro. Lo cual es coherente porque de este lado tenemos la aceleración, y la aceleración tiene como unidad metro sobre segundo al cuadrado. Así que acá vamos a tener 3 metros sobre segundo al cuadrado Y, más 2 metros sobre segundo al cuadrado J, por t al cuadrado. Esto también lo podemos empaquetar de la siguiente manera: lo que es Y, juntarlo con los Y, y acá sería
100 metros más 3 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado, todo esto en i, acá estamos juntando las i con las i, más 2 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado j, donde la unidad de t es segundo, segundo al cuadrado, con el segundo al cuadrado del denominador se cancela. Y esto nos da la posición en cualquier instante de tiempo.